Exilio. ¿Qué es en sí exilio? Exilio es la acción de abandonar voluntariamente el país propio, ya sea por cuestiones políticas o económicas. Ahora, quien se exilia principalmente lo hace porque su vida o la de sus seres queridos corre peligro, ya sea por cárcel, persecución o muerte. Por ejemplo, el contexto de Nicaragua de 2018 justamente desató una ola de exilio. Ahora, ¿qué me llevó a mí a exiliarme? Bueno, esto va a sonar raro, pero la verdad es que fue poder conciliar el sueño. Realmente fue poder dormir. Verán, yo pasaba un permanente estado de alerta amarilla. Eso significa que si escuchaba un ruido a las 2, 3 de la mañana, despertaba inmediatamente. Eso y también lo más obvio e importante, que era la seguridad de mi familia, ya que el conflicto, en mi caso, estaba bastante cerca. Si bien es cierto, yo cuento con doble nacionalidad, lo cual hizo de mi historia un poco menos convulsionada que la de muchas otras personas. Y son precisamente esas historias tan hermosas que nos llenan el corazón las que queremos escuchar el día de hoy. Queremos preguntarle a estas personas, ¿cuándo decidiste exiliarte? Nos levantaremos sin nombre, como una unidad que responde al cambio y la esperanza. Creo en un país que dignifica la lucha de las mujeres. El obrero con pliegues y seguridad constante. Creo en la memoria de lo que ya se han ido y lo que vienen guiando. El exilio no es una rendición. No nos olvidamos de quienes desde afuera aún mantienen la causa. Solo el pueblo salva al pueblo, y si tu voz se calla, se apaga el fuego de la libertad, y no queremos eso, porque somos libertad. Entré acá el 19 de agosto del 2018, por punto ciego, ¿verdad? Como siempre lo hacemos la mayoría de los que andamos exiliados, porque somos personas de que si pasamos por una frontera, los mismos de migración entran a uno al ejército y el ejército a uno lo desaparece o lo llevan al chipote. Vine en agosto del 2018 y pues a raíz de que a mi expareja la golpearon en Nicaragua, nos siguieron en un bus, se sentaron, la golpearon, la siguieron hasta el trabajo y después nos asediaban en la casa. Me exilié en agosto del 2018, el 29 exactamente, y bueno, a partir de ahí empieza una nueva vida. La primera vez que decidí exiliarme fue a raíz de la crisis sociopolítica de abril en 2018. Ya para diciembre era intolerable vivir en Nicaragua y comencé a buscar opciones para salir del país. Entonces fui a México. Después, por muchos problemas, tuve que regresar al país y ahora decidí exiliarme nuevamente a Costa Rica a inicios del año 2021. En barco, bueno, lancha, autobús, avión, principalmente a pie, son algunas de las formas en las que las personas que se exilian viajan. Ahora, en mi caso particular, fue toda una historia de acción. Verán, yo estaba en un punto A de la ciudad y tenía que viajar con un familiar que estaba en un punto B y las calles comenzaban a cerrarse por la situación política. Entonces, fue literalmente una carrera contra el tiempo. Llegué a donde mi familiar, nos subimos en el auto y empezamos a buscar senderos, calles de tierra y a nuestras espaldas toda la ciudad se venía cerrando y fue todo un milagro que logramos de hecho salir a duras penas. El viaje en autobús de hecho no fue nada tradicional porque en lugar de las carreteras y grandes autopistas a las que estaba acostumbrado, la mitad del trayecto tuvo que darse por senderos que en mi vida había visto y eso que he viajado un par de veces de un país a otro. Pero de nuevo, ese fue mi caso.
Pero creo que sería mucho más interesante preguntarle a estas personas bajo qué condiciones te tocó viajar. Al igual que muchos, no tenía ni idea de qué era Costa Rica o al menos cómo iba a ser el viaje. Yo tuve que viajar por puntos alternos porque ni siquiera lo decidí, mi familia lo decidió por mí y me lo dijeron un día antes. El caso es de que cuando veníamos no sabíamos de qué iba a ser por un lodazal, no sabíamos que íbamos a caminar 1 kilómetro y que iba a ser todo complicado. Entonces los brothers con los que también hice el viaje andaban súper chaineados, como decir, bien vestidos, bien elegantes y todo, porque pensaron de que iban en bus o algo así. Y luego fue como saber de que teníamos que caminar, que el lodo no iba a llegar hasta cierto punto, el sol, todo, y al final terminamos llegando súper desastroso. Y en ese punto nos agarró la policía de migración. Y bueno, o sea, eso fue bastante complicado porque hasta cierto punto nosotros no sabíamos cuál era su política y no sabíamos si nos agarraban y nos retenían o nos devolvían a Nicaragua o nos devolvían con las autoridades de las policías nicaragüenses. Y como nosotros éramos exiliados por estar manifestándonos, pensábamos siempre lo peor. Entonces nos agarraron, nos tuvieron retenidos en algo que le denominamos en ese tiempo la perrera, el chipote móvil, porque nos tuvieron ahí y yo pasé como 45 minutos ahí y fueron los minutos más largos de toda mi vida. Y tenía a alguien que iba cantando alabaré, y a otro que iba rezando. Entonces fue un panorama un poco bien preocupante, bien tenso. Pero al final después fue como reírnos porque las autoridades de Costa Rica pues tuvieron una buena apertura y nos explicaron que no nos querían agarrar a nosotros, sino con las personas que se estaban lucrando de la necesidad de tener que emigrar. Yo puedo decir que a pesar de que la decisión fue en este 2021, yo fui desplazada también en Nicaragua. Tengo más de 2 años que yo no estoy en mi casa familiar por la persecución y el asedio que hay por parte del régimen de Daniel Ortega. Decido en el mes de mayo participar en una protesta tanto en las oficinas de Ceporeles como en una conferencia de prensa de la Coalición Nacional, exigiendo que hubiese unidad por parte de estas dos plataformas. Cabe destacar que en Ceporeles nos cerraron las puertas, eso significó que nos desplazara la policía de una forma violenta y posteriormente la persecución se hizo bastante sistemática. Como mencionábamos al inicio, el exilio se da principalmente por razones políticas o económicas. En el caso de la Nicaragua de 2018, bueno, fue principalmente por la primera. En este caso se dieron principalmente porque había un verdadero sentido del riesgo, ya sea hacia la propia persona o hacia la familia, como en mi caso. Es por eso que queremos preguntar ahora, ¿tuviste miedo? ¿En qué forma? ¿Por qué? Yo salí el 19 de junio del 2021, estuve en una finca y la policía llegó a la finca. Yo creo que hasta ese momento no tenía claro si me iba a exiliar o no. Fue de un día para otro, solo decir, bueno, agarrar 3 mudadas, agarrar un bolso y buscar cómo salir. Y eso choca bastante. O sea, tener que irte sin poder despedirte bien de tus familiares, sin poder saber qué hacer en un país que no conoces. Yo participaba bastante en las protestas porque yo siempre he dicho que hay que ejercer sus derechos como nicaragüense, como ciudadano, y yo firmemente creo en eso. Y dado a esa razón, en una de esas marchas llegaron paramilitares y policías y nos agarraron. Ese fue un día que sentí que se me iba todo. Pensé en mi mamá, mi papá, en mi familia. Me pusieron armas en la cabeza y ahí nomás me pusieron una camisa en la cara y me llevaron directo al Chipote. El exilio no es fácil porque desde el momento en que te toca dejar el país, abandonar a tu familia, abandonar tu casa, abandonar tus costumbres, de un día para otro y de una manera obligada, eso es una situación que yo no se la deseo a nadie. A nivel de emocional es terrible porque te toca vivir circunstancias muy duras,
la soledad, el no estar con tu familia. Han habido familiares fallecidos en los que no has podido estar con la familia. En fin, ha sido duro, pero a la vez como aprendizaje a uno le enseña a conocerse mejor, a conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Por ejemplo, en mi caso yo no sabía que era tan fuerte, no sabía que estaba dispuesta a aguantar muchas cosas. Sin embargo, he salido adelante, pues, y que me ha ayudado a ser una mejor persona, a desarrollar distintas estrategias para salir adelante. Creo que el venirme también de una manera irregular, por monte, como decimos, también es difícil porque tenés mucha incertidumbre. Al no conocer las leyes migratorias, tenés miedo que te agarre el ejército de Nicaragua, porque la multa es de $150 si te agarran. Y si te agarran de este lado, pues te deportan. Y tenés ese temor de que si te deportan, llega a la estación de policía, te venís corriendo de que no te apresen. Entonces tenés ese temor constante. Yo les conté un poco del día que decidí salir del país. Ya saben, mi mini película de acción. Tampoco era Tom Cruise, pero en este caso el riesgo era real. Aunque él hace sus propias secuencias de acción, el riesgo es bastante real también. Pero ese no es el caso. Cuando pisé el suelo costarricense no tenía un plan tan estricto en mente. Yo tenía una vida propia. Había un programa de televisión que mi equipo y yo íbamos a estrenar. Iba a ser profesor de la universidad. Íbamos a emprender un negocio. Cosas que marcaban la culminación de muchos años de esfuerzo. Y una semana antes de que se cumpliese, todo se derrumbó. En mi caso sabía cuánto valía al venir a este país. Sabía de mis talentos, sabía de mis capacidades. Y tenía fe, pero mi plan llegaba bastante hasta allí. Ahora queremos saber, ¿cuál era tu plan inicial al abandonar el país? Yo decidí exiliarme después de que pasé por la experiencia de que me metieran al chipote. Eso me llevó a hacer la decisión junto con mis familiares a exiliarme, a salirme del país por protección mía y protección de mi familia, ya que recibía bastantes amenazas, ya sea a mi persona y a mi familia y a cualquier persona que me conocía. Después de que salí del chipote, a la semana yo ya estaba en Costa Rica. Fue un proceso demasiado rápido, no perdí tiempo. Yo vine acá sin conocer absolutamente a nadie. Los planes se hicieron en Nicaragua, dónde me iba a quedar, todo eso. Y fue un proceso bastante difícil. Bueno, debo decir de que venir a Costa Rica ha sido toda una aventura para mí. Nunca había salido del país. Tenía solamente 3 amigos y amigas del colegio con los que conecté y también me apoyaron como en algunas cosas claves al vivir acá, así que les agradezco un montón. Pero todos los contactos y todas las redes las he hecho yo sola. Yo siento que tengo una ventaja, yo también soy activista, política y ambiental y feminista. Entonces también logré conectar mucho más fácil con personas que también están haciendo activismo, comunicación para el cambio social, feminismo acá, entonces fue mucho más fácil conectar. Bueno, como había mencionado anteriormente, yo no tenía consensuado un plan porque me tomaron de la noche a la mañana mi familia y prácticamente me obligaron a venir a Costa Rica. Y entonces cuando vine acá, y creo que a todos nos pasa, estaba en negación porque yo pensé que iba a volver en 3 meses. Yo pensé que la situación se iba a bajar un tiempo y iba a regresar en ese tiempo. Pero al final, como a los 6 meses más tarde me di cuenta de que eso no iba a pasar y hasta entonces me tocó planificar sobre mi presente y sobre esa actualidad. Entonces ahí fue donde comencé a recordar las palabras de mi papá sobre terminar aprovechando todos los espacios académicos, de formación, todo lo que pudiera sumar, digamos, a la experiencia que uno pudiera ir recopilando. Y así fui aprovechando un poco de todos los espacios que estaban disponibles acá en el exilio, e incluso hasta poder ser parte de un equipo excelente. Y algo divertido y que no me esperaba jamás era participar en la producción de una canción de reggaetón, pero eso se los cuento al final del video. Bueno, ya sé cuánto cuestan las cosas, sé cuánto se compra con un rojo, sé qué carajo es un rojo, sé lo que es bretear, entiendo un poco de lo que es ser polo o tierroso,
Sí, son conceptos bastante extraños, pero eso es a lo que te sometes cuando cambias de país. Costa Rica es la Suiza centroamericana, un lugar altamente bendecido en donde es posible prosperar si sabes dónde buscar. Sin embargo, para las personas exiliadas, esto puede ser un camino bastante pedregoso y bastante difícil, y en muchas ocasiones tardado. ¿Consideras vos que Costa Rica es un país caro? ¿Cuál fue tu proceso de adaptación? Creo que lo que más golpea son los precios. O sea, nosotros venimos de una situación, de una crisis social, política, económica en Nicaragua, y al tener los recursos limitados en Nicaragua y traer esos recursos limitados acá, entonces es la mayor transición. También tenemos que reconocer que los exiliados políticos tenemos que pasar por un proceso de reinserción a la sociedad. O sea, nosotros tenemos 3 años prácticamente de clandestinidad y poder salir a las calles sin tener ese temor que te sigan y estar como hasta con cierto punto con ese síndrome de persecución, es algo que golpea. La reinserción, ahí vamos, lo voy trabajando. Dejar a mi familia fue bastante dura. O sea, a pesar de que tengo 2 años de no vivir con ellos, el choque psicológico que hay de dejar tu país, de dejar a tu familia, de dejar tu vida, es grande. Entonces hay procesos de depresión, yo tengo que decirlo, yo estoy asimilando el haberme venido de manera forzada. Para mí, desesperanza es llegar a un límite, colapsar emocionalmente porque ni siquiera sabes qué sentir. ¿Y vos, cómo definís la desesperanza? Para mí en el exilio lo más difícil ha sido la muerte. Montado en un bus, el lado de mi bus o el asiento puede estar vacío, pero nadie se va a ir a sentar, y eso es un microrracismo. Para mí el conocimiento es poder, entonces cada vez que tengo la oportunidad de tomar un curso, de estar en un proyecto, lo hago, me esfuerzo y lo hago. Seguir sacando adelante a mis hijos, tener vida, resistir para existir. Yo la conocí plan vaco, con su amiguita perreando hasta abajo. Compré par de tragos y con un tono leve le dije, baby, tapi breve. Poco a poco fui progresando, llegamos a conocernos mejor bailando y viendo ese vaivén de cadera me dije a mí mismo, clase loquero, perreo intenso en la disco, rolas de Don Omar y de Vico, pidiendo cerveza una tras otra y bailando el ritmo de la diva y la potra. Perreo intenso en la disco, rolas de Don Omar y de Vico, pidiendo cerveza una tras otra y bailando el ritmo de la diva y la potra. Oh, clase what the fuck, esa madre a mí me tiene sin sentido y sin razón. Me domina su cintura, su movimiento, ahí vende cadera que me daña el pensamiento.